Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como conocemos, este es el libro de San Lucas, el segundo tomo de su Evangelio. Ahora la responsabilidad es de la comunidad. La primera parte, el primer tomo, los hechos de Jesús y su acción, cómo Dios redime a su pueblo. Nos cuenta un poco la vida de Jesús, cómo el reino de Dios se introduce, se encarna en la vida de la sociedad, de un contexto histórico muy interesante. Y Hechos de los Apóstoles es la continuación, nosotros le llamamos el tercer momento, tercer tiempo, en que la fuerza del Espíritu Santo, después de la resurrección de Jesús, así como Él había prometido enviar al Espíritu Santo, donde la comunidad, los seguidores de Jesús puedan asumir la responsabilidad de darle continuidad a su Evangelio. Y aquí también, en este capítulo 7, que estamos nosotros reflexionando de los Hechos de los Apóstoles, Esteban nos está contando, nos está diciendo toda una historia de la salvación. Desde el versículo 17 nosotros estábamos leyendo hasta el 22 y luego seguiremos un poco más. Hacemos un resumen así muy rápido para darle continuidad a lo que hemos finalizado anteriormente en nuestro curso bíblico. Al acercarse el tiempo en que debía cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que vino un nuevo rey que no sabía nada acerca de José. Entonces, todos los elementos más importantes del Antiguo Testamento. Aquí estamos en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 7 en adelante. Este rey, empleando su astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los obligó a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. Es el caso de Moisés. La vida de Moisés, cómo Moisés inicia el camino para la salvación del pueblo de Israel. Es decir, en nuestra propia historia, la historia del pueblo, la historia de la gente, con a característica pendereco bebe pe pero ame EPM con a característica cuera pe
En ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Otro elemento importante que se subraya, que era muy hermoso delante de Dios. Belleza, página, como Esteban en su discurso acentúa ciertos elementos. Volvemos a tocar ciertos elementos que ya aparecen en el Antiguo Testamento, que eran ya muy importantes como lección para el pueblo, para la gente. Y aquí también es muy importante, ¿verdad?, delante de Dios, la presencia de Moisés. Responde entonces a lo que Dios quiere. Porque en el fondo, que la Biblia está escrita para nosotros. Entonces, son preguntas muy interesantes, preguntas retóricas, porque con respuesta con de la ñame ope, de cobe, de la que era muy hermoso delante de Dios. Entonces la hermosura delante de Dios, sino que aquí ser hermoso ante el Señor, ¿verdad?, significa mucho más allá de una hermosura física, significa sobre todo los valores, los criterios, los elementos que nos hacen vivir, que nos hacen responder a esta llamada de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Entonces aquí toda esta historia de salvación que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad?, la historia de Moisés, el capítulo 2 del libro del Éxodo nos cuenta esta historia. Lleva el faraón que había dicho, mitad los varones que nazcan, entonces todos ellos tienen que ser exterminados. Entonces, pero viene toda esta estrategia para poder salvar. 3 meses somos cañas y cuay, más que eso no pueden. Después piensan y lo dejan en las aguas del río Nilo. Bueno, toda esta historia, toda esta leyenda nos hace entender, esa papeñan de Yara, en síntesis, cómo Dios va utilizando de los elementos de la historia, de los elementos que ciertamente también son difíciles, porque estas son situaciones difíciles. No, son situaciones bien difíciles que tienen que afrontar, pero después se dan cuenta cómo Dios bendice. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
cardenal católico Tzapalinga y el imán musulmán Layama recorrieron la República Centroafricana organizando encuentros de paz entre cristianos y musulmanes. Su trabajo se relata en la película Siriri, el cardenal y el imán, producida por Beauvoir Films Ginebra. El director Manuel Bon Sturler afirma que la película ayuda a entender qué ocurre en la República Centroafricana, cuyos problemas ocupan poco espacio en la prensa occidental. No se habla mucho de ello, está muy poco documentado, se informa muy poco sobre este conflicto. Hay otras prioridades para los medios de comunicación, como Oriente Medio y ahora obviamente Ucrania, así que está un poco olvidado. Para mí es importante contar lo que está sucediendo en este país. A pesar de que los cristianos son el 75% de la población, hubo ataques a iglesias, secuestros y asesinatos. Muchos han tenido que trasladarse a campos de desplazados internos. En el tiroteo de 2018 en una iglesia de Bangui, al menos 24 personas murieron y hubo más de 100 heridos. El director dice que hizo esta película después de ver cómo basta comunicarse más para solucionar problemas de convivencia. Cree que el cardenal y el imán han sido un ejemplo de eso. Quería hacer una película sobre este tema para escuchar, aprender o ver cómo podemos hacer una humanidad universal sin importar nuestras creencias. Y por eso me pareció que el compromiso de estos dos líderes religiosos era un ejemplo y una inspiración para mí. El imán Layama falleció en 2020. El director espera que esta película sirva para inspirar iniciativas semejantes por el diálogo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En Nuevo Testamento estamos reflexionando nosotros Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 17 al 22. Con Abella Ecuriñandeña Moñepenú, la vida de Moisés. Con Añan de Yeya Pomaueguri en los cursos anteriores, Pepe Gendu Yeganape, Mañamío, Pepe, Yabuere Copaitejina, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, en este caso Hechos de los Apóstoles. Y más concretamente el capítulo 7. Esta mañana vamos a hablar sobre este capítulo 7, sobre el discurso de Esteban. Porque Coca-Cola esa que se añade a través del discurso de Esteban, que el cristianismo no es una cuestión como un pegote. Ya debe tener bigote, pegote, no. Aquí sobre todo la interpretación es como la continuidad, pero total, absoluta, entonces, de lo que Dios ya había prometido, a la humanidad, lo que había ya ofrecido y había dicho Dios para la humanidad, para el hombre, que había caído en el pecado. Lleva Génesis capítulo 3, pero después de haber tenido todo en la creación, como nos habla Dios, 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero después, por culpa del pecado, capítulo 3, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. La ñandella pape iba ahí a llevar. Aupesa ñemo mompuri ñande yara ñande no llegue y ñande con hay con EPM ambos a saber de pope puanjangua pe mañamon buribara a pesar ba epa la pehuereco a pender no debe. Y así comienza toda esta historia de la salvación. Llegamos ya, después de un recorrido maravilloso, llegamos al tiempo en que Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Por eso estamos en el Nuevo Testamento. Pero para dar a entender que Dios ha realizado eso que había prometido, justamente en el discurso de Esteban nosotros descubrimos, vemos, entendemos lo que va sucediendo aquí. Lo que sucede aquí es que Dios, cuando llega, dice el tiempo, el kairos, el tiempo oportuno. Este es el tiempo, el momento que Dios había pensado y ha enviado a su propio Hijo, nacido de mujer, de Gálatas 4:4. Bueno, todos estos elementos, queridos hermanos, están muy
en concomitancia, con oño un invaitejina. La Biblia se lee dentro de la Biblia. Jaupea la ñandella poagina en el discurso de Esteban. Lo que el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles entonces nos quiere mostrar es la unidad que existe en el pensamiento teológico bíblico. Quiere decir que cuando andas ahí pegotes a esa huella, andas ahí bigotes, sino que esto sobre todo significa una historia de salvación. Va, digo la historia coñandeña ya como definición, ¿verdad? Sucesos sucedidos sucesivamente, es decir, que hay una cronología sucesiva en la sucesión sucesiva de los tiempos. Entonces ya y con estas terminologías nosotros comprendemos muy bien que nos estamos centrando, que estamos entendiendo, que estamos viendo lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos regala a través de su misma encarnación posterior. Porque lo que Esteban está defendiendo es la encarnación de Dios en síntesis. Pero para hablar de eso, para decirnos de que Dios ya se ha introducido en nuestra historia, está en medio de nosotros y ahora la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, es la continuidad, es decir, nosotros, Eclesia, Atuazú. Entonces necesitamos demostrar el primer tiempo Dios, el segundo la revelación, la muerte, crucifixión, pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es su evangelio, el reino de Dios, la prédica que nos trae, y ahora el tercer momento entonces, que somos nosotros, Iglesia, Cajal, Yandela Yagüero Guatajina, lleva Peñandillara, Jayaba Cueñandea, Peñandillara, Yandeneno y Hawái. Así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. El hecho de que era poderoso en sus palabras y obras, nada más y nada menos que Moisés. Nosotros decíamos que esta misma expresión, esta misma frase se utiliza con Jesús, ¿verdad? Jesús que es poderoso en palabras, en obras. Es decir, Dios que actúa a través de los intermediarios. Dios que utiliza la historia de la salvación. Esta es una de las características, cualidades esenciales porque ¿Qué es, queridos amigos? Y justamente lo que nosotros entendemos aquí es el entender, el saber, el conocer. ¿Qué cosa? Y bueno, que Dios ya había actuado desde el principio, continúa actuando a través de Jesús, pero sobre todo entonces ahora deja la pelota, deja la misión, la construcción del reino de Dios en nuestras manos. Hechos de los Apóstoles en síntesis se centra en nosotros, se centra en la comunidad. Y por eso nos está diciendo que todo el actuar de Moisés, todo el actuar que tenemos aquí especialmente de Dios a través de Moisés es justamente por medio de los intermediarios. Era poderoso en sus palabras y obras. Moisés entonces, como Jesús, quien viene después de él evidentemente, pero nosotros como estamos ya en Hechos de los Apóstoles, estamos queriendo mostrar y estamos acentuando ciertos elementos que después se vuelven a realizar, ¿verdad? En la persona de Jesús, que era sabio, hábil con sus palabras y un hombre sobre todo de poderosas obras. El actuar, el hacer. Esto entonces nos va mostrando, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Y es tan importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta porque esta es la forma como vamos caminando y vamos realizando este plan de salvación. Esteban con este discurso le está diciendo al judaísmo, le está diciendo a los judíos, bueno, belleza cuaque, belleza peaque, porque ya hay pues cuijina peñandera peja pea ya poponajanwa ñandella yesa peana. Tenemos que saber que Dios actúa siempre a través entonces de nuestra historia.
Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que nos acompaña. Y viva la Virgen de Caacupé. La ñandesú ponaitea lleva este día, ñandeñamos fiesta, la Inmaculada Concepción, ñandeñamos era la Virgencita milagrosa, llevo ishuca lleva de Caacupé, bien paraguaya. Escuchamos desde el libro del Génesis, estamos en el capítulo 3, del 9 al 15 y luego el versículo 20. Nos dice así: después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Queridos amigos, hoy entonces la Virgencita, nuestra Madre, nos llama a una reflexión profunda en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de compromiso con el Señor. Pero atención, de compromiso, Yacobe, porque lo que escuchamos en la palabra de Dios es justamente una falta de compromiso total de Adán y también de Eva. Después de haber hecho lo que Dios les había dicho bien, lo mismo, es la autosuficiencia, querer ser como dioses. Nos alejamos de Dios porque que venían de tal vez nadie dijo: yo no quiero saber nada de Dios. Tal vez nadie dijo así directamente. Pero sin embargo, con nuestras actitudes. Y lo peor, cuando Dios nos pregunta: ¿dónde estás? ¿Y qué has hecho? Con mucha facilidad, ñambo ya la otra. La mujer que tú me diste por compañera. Y a la mujer también, a Eva, cuando le pregunta: ¿qué hiciste, mujer? Cierto, digo, la serpiente, Queridos hermanos, pidamos hoy, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé, que podamos renovarnos y responder verdaderamente a esta propuesta de Dios. Y que la bendición del Señor, por intercesión de la Virgen de los Milagros de Caacupé, descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
y ventura en tu Edén de Cacupé. Virgen pura tan querida, bella flor de Cacupé, danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe. Virgen pura tan querida, bella flor de Cacupé, danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe. Danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Ma questo è Francesco, è il momento più bello, questo più gioioso, lucente, guardate che luce che emana, è come non esagerare. El actor y director italiano Roberto Benigni visitó al Papa Francisco. La sua vista mi onora. Ma mi onora la sua vista e le devo dire subito che la saluta mia moglie Nicoletta. El autor de La vida es bella le presentó al Papa Francesco Il Cántico. Es un monólogo poético interpretado por él mismo sobre el santo de Asís. Mi perdoni la mancanza di umiltà, ma sono proprio io che faccio uno spettacolo su Francesco, San Francesco. E dico lo spettacolo perché è uno spettacolo della sua vita, lei lo sa bene, è gesuita ma si chiama Francesco. El Papa y el cómico hablaron de la vida del santo. Imitò Gesù come nessuno. Lo dico, sì. qua dentro, lo dico. Infatti lui poi sposa la povertà, che era la moglie di Gesù Cristo, che era da 1000 anni, che era rimasta vedova. Francisco le regaló un libro suyo y una medalla de su 9º año de pontificado. Se despidieron con un beso. Tutto il mio bene. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo:
Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando estamos hablando de los Hechos de los Apóstoles, nosotros miramos un poquitito más adelante, decíamos que hasta el 22, del 17 al 22, nos estaba narrando sobre la historia, el nacimiento, los inicios de Moisés, porque a Moisés se le pone como intercesor. Moisés es entonces el intermediario entre Dios y el pueblo. Pero primero nos está hablando de su nacimiento, de su misma formación, para decirnos también que Moisés no es cualquier guerrillero, no es cualquier jaguar aireía, lleva oguante, y que quiere luchar y liberar simplemente al pueblo, ¿verdad? Sino que hay toda una historia de salvación ya de Yahweh, ¿verdad? Como incluso desde su nacimiento, situaciones imposibles, situaciones difíciles, pero sin embargo donde Dios interviene. Porque miren, el nacimiento primero de Moisés, ¿verdad? Ante un régimen, porque este régimen que tenía en ese momento Egipto, según nos cuenta eso, es que todos los niños que nacían tenían que ser arrojados al río Nilo. Pero en el caso de Moisés, ¿qué pasa? Y bueno, lo tienen un poco oculto, dice, durante 3 meses. Pero después viene toda esta historia. Dicatubei más lleva la huerecoy, pero más hace, pero más ñejendu. Ahí catutama lleva y peligroso, utamando manomo aila solamente Moisés, sino que entre los que habemos yucatán, Sijaruabei y todos los que están escondiendo, ¿verdad? A este niño. Bueno. Y entonces viene toda esa estrategia, o lo que sea. Entonces, a ver, los designios de Dios, ¿se dan cuenta? Y entonces ahí dice que mientras va en ese río Nilo, la hija del faraón, oye, presenta paitea, lleva situación, la hiponamijangualañan de historia. Y entonces aquí también te muestra otro elemento. El elemento de la formación también de Moisés. Cualquier cebo de vela ni la ñande yo topago. Moisés cualquier cebo de vela. No, aquí Moisés justamente está nada más y nada menos, ¿verdad? Encontrándose
¿Con quién? Se encuentra nada más que con el faraón. Es la hija del faraón la que la rescata. Es la hija del faraón la que la llevará entonces a su propia casa y la va a tener como hijo. Pero también cómo se van entrelazando los elementos de la formación y de la sangre Yahshua. Porque aquí el autor sagrado nos quiere insistir y decir, bueno, peñaten de bonague, porque la jornada entonces va eurecota de hebraísmo Yahshua Peisha o de judaísmo, va eurecota comitaco. No, incluso se amamanta nada más y nada menos que con su propia madre, porque dice que su hermana, en este caso seguramente que la que nosotros conocemos por el libro del Éxodo, Miriam, ¿verdad? La famosa Miriam, hermana de Moisés, y Aarón también. De Aarón aquí no sabemos nada todavía, ¿verdad? Pero son los hermanos de Moisés. Y Miriam parece que está mirando desde ahí, y si ustedes quieren una nodriza, si ustedes quieren una niñera, llame esta mejor hoy le hice, ¿entienden? Entonces todos estos elementos que aparecen en esta historia, que parecen historias fantásticas, y ciertamente que son historias, entre comillas, fantásticas, pero con una misión de enseñanza teológica. Porque aquí la teología es mostrarnos y decirnos que las raíces de Moisés continúan siendo muy hebreas, continúan siendo el chupar nada más y nada menos que del seno, ¿verdad?, de la madre, y todas esas cosas nos dan a entender ese crecimiento del niño, ¿verdad? Esa mentalidad. Estas cosas son elementos simbólicos simplemente. Así, al pie de la letra, al estilo protestante, lleva, no. A ver, la hemos cambiado, dice otra cosa, por lo menos del sentido simbólico. Upeare coñande ya estudia ponana con estudio con algo era semiótica. Con a palabrita con a semiótica significa el estudio de los símbolos, el estudio de los signos dentro de la Biblia. Y dentro luego de todo lo que significa la simbología, ¿verdad? Porque al final de cuentas nuestro lenguaje siempre es un símbolo. Todo lo que nosotros utilizamos, todo lo que nosotros hablamos del sonido, de la vista, de los gestos, de las palabras, con algo, simbología baiteina. Aupea entonces, a ver esa que se añade también al narrarnos. Las narraciones son un poquitito más complicadas, pero en el fondo, esas narraciones que nosotros vamos haciendo, en el momento de describir, lo que nosotros estamos describiendo es un pensamiento, eso que sale, ese deseo. Entonces, por eso es un poquitito más complicado, donde nosotros tenemos que darle interpretación, porque siempre dentro de la semiótica, es decir, en el estudio de los símbolos, en el estudio de los signos, nosotros descubrimos, entendemos e interpretamos cada uno de estos gestos y símbolos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Ella es paraguaya, de Cacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua
o sea, la cultura y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ascienden la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo un día, con salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. De un tiempo remoto que no debo ver, evoco tu imagen que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Caacupé. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste comer. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe,
Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ci sono due punti precisi. El discernimiento no termina después de tomar una decisión, dijo el Papa Francisco. En el aula Pablo VI, la que se utiliza en invierno para las audiencias generales, el Papa continuó con su catequesis sobre el discernimiento. Dijo que es esencial buscar signos que confirmen o contradigan si uno ha tomado una buena decisión. Entre estos signos destaca el sentimiento de paz duradera. Se tu fai una decisione, un processo, poi prende la decisione, se questo ti dà pace che dura nel tempo è un buon segnale. Che la strada è stata bella, una pace che porta armonia, che porta unità, fervore, sello. Tu esci dal processo migliore che come sei entrato. Junto con el sentimiento de gratitud y la sensación de estar en el lugar correcto, el Papa Francisco añadió que otro signo de una buena decisión es la apertura a que Dios nos demuestre que estamos equivocados, en lugar de ser posesivos del amor de Dios. Esa mentalidad aplicada en las parejas, dijo, da lugar a casos de violencia doméstica. La possessività è nemica del bene, uccide l'affetto. I tanti casi di violenza in ambito domestico, di cui abbiamo purtroppo notizie frequenti, nascono quasi sempre dalla pretesa di possedere l'affetto dell'altro, dalla ricerca di una sicurezza assoluta che uccide la libertà y sofoca la vida rendiéndola un infierno. El Papa resumió su catequesis diciendo que hay que estar dispuestos a reconocer que todas las cosas vienen de Dios para tomar libremente buenas decisiones. Questo è l'uomo libero. L'uomo libero è il Signore, che quando vengono le cose buone, benedette siano, quando vengono le cose non tan buone, benedette siano, e andiamo avanti. En la víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco también pidió a la Virgen que sea fuente de consuelo para quienes sufren los efectos nocivos de la guerra, en particular para los mártires que sufren en Ucrania. Filius, Espíritu Santo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, Yagüero Guatágina, Yepajayapógina, lo que nos dice aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué lindo entonces encontrarnos, aquí podemos reflexionar sobre esta situación que nos va narrando, ¿verdad? La hija del faraón que le cuida aquí a Moisés, la hija del faraón que la tiene, pero decíamos que en el momento en que le encuentran Ñamañamina, porque ya tengo hoy en el libro del Éxodo, es tan sencillo, ¿verdad? Mirar un poco, leer de nuevo y comprender lo que el autor sagrado en síntesis nos quiere transmitir, porque todo entra dentro de una simbología y todo esto tiene una explicación muy importante desde el capítulo 2 del libro del Éxodo. Entonces, aquí dice, la hija del faraón bajó al Nilo, esto estamos en el capítulo 2, versículo 5, para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. Entonces ella se veía, una bebé lleva, está flotando. La abrió y vio al niño que lloraba, y llena de compasión exclamó, es un niño de los hebreos. Esto también es interesante, es un niño de los hebreos.
Es decir, cada una de las expresiones que nosotros encontramos y que el autor sagrado nos pone aquí es para darnos la certeza y para decirnos, ¿verdad? Sino que hay un reconocimiento, porque yo estoy reconociendo, estoy diciendo, estoy seguro, este es un niño hebreo, para dar pie y para decir que es justamente, tiene concatenación, ¿verdad? O sea, está muy unido a aquello que nosotros anteriormente habíamos descrito, ¿verdad? Porque cuando ya no pudo ocultarlo por más tiempo la mamá y el papá, ¿verdad? A Moshe, entonces, ¿qué es lo que hacen? Y ellos toman una cesta de papiro, la impermeabilizó con betún y pez. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos, a orillas del río Nilo. Pero, escuchen bien en el versículo 4, esta es la hermana, ¿verdad?, de Moisés, pero la hermana del niño, más adelante que su hermana se llamaba Miriam. Y entonces se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. O mañana, es decir, que aquí la función también de su hermana es muy interesante, ¿verdad? Entonces, o mañana, tendé, Eva, oikota, la hermanítore. Y después ya comienza la historia. Nosotros decíamos que son importantes dos elementos. Aquí está la junción, digamos, o la unión que encontramos entre una cultura hebrea, una cultura de este niño que es su origen, y por eso después también la misma hija del faraón la vuelve a enviar, ¿verdad?, con su madre. Cuando esta niña se acerca, cuando esta niña, o sea, la hermana del niño se acerca y le dice, ustedes quieren que encuentre una madre para que la cuide. Entonces, pero con tanta naturalidad y con tanta rapidez, sí, erecoico, mayo te la digo tú, pero le llegó, así nomás dice, que le llegó y se quedó con su madre. O sea, como que tiene otra autorización. Otras cosas no cuenta, ¿verdad? Pero nosotros podemos imaginar cómo será que hacía. ¿Será que esa mamá venía junto a la hija del faraón, o Guerushupe, o Guerecojogabe, con la faraón ya veía, lleva la hija, la mitad? Entonces, esos detalles ya no van entrando. ¿Por qué? Porque no entran dentro de los elementos que a nosotros nos interesan, o sea, que al autor sagrado le interesa, ¿verdad? Cuando te está hablando y te está diciendo sobre la situación, ¿verdad? Así, bien concretita, sino que aquí lo que nos quiere mostrar es más bien el aspecto teológico. Primero, cómo Dios va actuando, cómo Dios va llamando, cómo Dios entonces interviene en el momento preciso y exacto. Porque me dice que justamente se acuerda a Momboya, y Catunta veía acuerda a Meneo y oía y Pepe oye vio Yahú, allá la hija del faraón. Ni a tante amina upeche, y tú ella acuerda a Meneo calcula para maoira. Ya ña Momboyo, Pepe ña Mboyalento y ese cuero Pepe allá. Y entonces todos estos elementos son importantes, pero eso ya viene después dentro de una fantasía nuestra. Ustedes saben, hablando y hago paréntesis un poco, que nosotros tenemos muchos libros que se llaman libros apócrifos. Y justamente los libros apócrifos son esos que yo un poco así le estoy hablando o les estoy diciendo. Que cuando uno no sabe ciertas cosas, qué sucedió, pero no tiene nada escrito, ¿verdad? Porque eso no son o no eran elementos importantes, esenciales, fundamentales, por lo menos para esa historia de salvación. Ellos lo que querían acentuar están escritos. Lo que ellos querían acentuar y lo que ellos querían hacer entender bien, por ejemplo, que la hija del faraón diga, este es un niño hebreo. Vean, por ejemplo, importante, para dar a entender que ese era el niño puesto por sus padres allí. Porque pudo haber sido cualquier otro también, ¿verdad? Pudo haber sido un cesto, no sé, de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, que te ponga y que te diga, y la hija del faraón descubre, entiende. Bueno, después decíamos también que enseguida viene esta niña que la estaba cuidando, te pone luego ahí, ¿verdad? En el versículo 4, que su hija, o mejor dicho, su hermana, la hija de la mamá de Moisés, la puso ahí y le dijo, tendé que ne hermanito, que por cualquier cosita.
Pero viste, el autor sagrado también va pensando en todos estos detalles, pero después para darle esta unión, como decimos nosotros, o concadenamanda, hay que entonces concatenar la situación, tanto del hebraísmo, también con lo que recibe después Moisés. Y después también toda esa teología de cómo se divide la misma edad de Moisés. Esto nos da a entender, 40 años está con el faraón, 40 años en el desierto, en Madián, y 40 años después para liberar al pueblo, introducirlo a la tierra prometida. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Este es el discurso de Esteban, pero se dan cuenta que con el discurso de Esteban estamos haciendo toda una historia de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.